Sí, ¿cómo están, estimado auditorio? Ya nos conocemos, soy yo nuevamente, el doctor Ángel Cueva. Hace un rato estábamos viendo el tema de ventilación mecánica protectiva en paciente con distrés, ¿no? Entonces, vamos a ver, mi persona, parte del módulo de ventilación mecánica, es el tema del destete del ventilador mecánico y las pruebas necesarias para la desconexión del paciente del ventilador mecánico. Bueno, ya desde 2500 se manejaba un concepto que los antiguos médicos mencionaban, ¿no? Que en algunos experimentos que hacían con animales decían que cuando algún paciente tenía una obstrucción en la vía aérea superior, lo que teníamos que hacer era colocarle un tubo de junco o de caña, luego soplar por el tubo y esto va a mejorar, va a hacer que los pulmones se eleven y va a fortalecer el corazón. Entonces, desde ese entonces ya conocemos el concepto o los inicios del concepto de lo que se conoce como hoy día como ventilación mecánica a presión positiva. Entonces, sabemos cuándo usar la ventilación mecánica. La pregunta es, ¿cuándo iniciamos la desconexión del ventilador mecánico? Creo que es una pregunta muy, muy importante. Entonces, eh, voy a usar el caso que les mostré, ¿no? En ese simulador, eh, tenemos un paciente que está con un distrés respiratorio, un paciente que hemos tenido que pronarlo, hemos tenido que relajarlo probablemente, manejar un PIB relativamente alto, pero ya va mejorando. El PAFI está a más de 150, está llegando a cerca de los 200 el PAFI. Entonces, nosotros nos ponemos a preguntar, ¿cuándo iniciamos el protocolo de desconexión del ventilador mecánico, comúnmente llamado destete? Algunos médicos le dicen Winnie. Lo cierto es que la literatura o las guías nos dicen, inicia el destete lo más antes posible, porque ni bien tú entubes a un paciente, tienes que pensar también cuándo lo vas a extubar o cuándo vas a retirar el soporte del ventilador. Entonces, ¿cuándo iniciamos nosotros el destete? ¿Cuándo debemos iniciar realmente? Básicamente cuando la patología que lo ha llevado ya está en reversión. Si es un 10-3, está mejorando, vamos, ya iniciemos ya el protocolo de desconexión. Cuando la oxigenación es adecuada. Miren, solo nos pide un PAFI de 150 a 200. No requiere un PAFI de 300 ni de 400, no. El PAFI que esté más de 150, ya, vamos, iniciemos ya este, que el paciente esté estable, no tenga vasopresores y si tiene vasopresores que sean dosis bajas. Algo muy importante, que el paciente tiene que tener la capacidad de iniciar un esfuerzo inspiratorio. Tiene que tener la capacidad de realizar una inspiración, lo cual se interpreta como que el paciente tiene que estar ya en una modalidad de existencia baja, llámese CPAP o SIMP, ¿no? Entonces, esta escala cronológica nos va a decir claramente cómo es que nuestro paciente va a pasar por el periodo de desconexión del ventilador mecánico, o también llamado destete, ¿no? Entonces, la fase inicial, la fase de tratamiento, el paciente inicia con el destete propiamente dicho, es aquel momento en el cual el paciente puede tolerar respiraciones espontáneas o puede estar en modalidad CPAP. El paciente va a ser sometido a lo largo de este periodo, el periodo de destete, va a ser sometido a una serie de test todos los días y evaluaciones, hasta un punto en el cual se le va a proceder a someter a un procedimiento de ventilación espontánea. Y si es que el paciente lo tolerará, pues irá a la extubación. Ese es el objetivo de la charla de hoy día. Entonces, la desconexión del ventilador mecánico básicamente es el retiro del soporte ventilatorio mecánico, que culmina con el establecimiento del eje faringo-laringio-traqueal mediante la extubación, ¿no? Va a tener dos partes: el protocolo de la desconexión y finaliza con la extubación. Vamos a recordar algunos conceptos, como por ejemplo los conceptos de destete difícil. Es aquel paciente que no tolera las pruebas de ventilación espontánea, ya es un destete difícil. Fracaso al destete, aquel paciente que inclusive luego de la extubación, luego de 48 horas, inclusive requiere nuevamente ingreso al ventilador mecánico porque fracasa. Éxito del destete, cuando un paciente luego de 48 horas tolera la extubación, es un destete exitoso.
Destete en curso es un paciente que lo hemos extubado y estamos todavía monitorizándolo los siguientes 2 días. Se puede clasificar también en simple, dificultoso y prolongado. El destete simple es aquel paciente que tolera una prueba de ventilación espontánea y posterior extubación, ¿no? El destete dificultoso, pues un paciente que luego de una prueba de ventilación espontánea, esta falla y requiere hasta 3 pruebas de ventilación espontánea en 7 días para su posterior extubación. Entonces, un paciente que no tolera una prueba de ventilación espontánea y requiere hasta 3 pruebas de ventilación espontánea. Mientras que el destete prolongado es aquel paciente que luego de una prueba inicial de ventilación mecánica falla, más 3 pruebas de ventilación mecánica, pero más de 7 días. Entonces, esto ya es un destete prolongado, más de 7 días ya es un destete prolongado, menos de 7 días es un destete dificultoso. Entonces, si me prestan un poquito de su atención, acá les voy a mostrar un algoritmo que, bueno, es de mi autoría, en el cual voy a reflejar los distintos pasos del destete. Básicamente iniciamos acá con la evaluación y la indicación para iniciar el destete, que es esta, ¿no? La indicación para iniciar el destete, cuando decimos cuándo iniciamos el protocolo de desconexión, ya les había dicho, ¿no? Paciente hemodinámicamente estable, paciente con vías de recuperación, oxigenación más de 150 y que sea capaz de generar un esfuerzo inspiratorio. Va a pasar a una segunda etapa, que es la prueba de ventilación espontánea. No se preocupen, ya les voy a explicar en qué consiste la prueba de ventilación espontánea. Vamos a usar algunos predictores, que también es parte del objetivo de esta charla. Vamos a utilizar el test de CAF, y como última etapa sigue la extubación. Entonces, el objetivo de esta charla es explicar estos 4 puntos básicos. El inicio del destete, que ya lo hice, la prueba de ventilación espontánea, que enseguida lo vamos a hacer, los predictores de extubación, que también es parte de esta charla, y finalmente el test de CAP y la extubación, ¿no? 4 puntos muy importantes. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con la prueba de ventilación espontánea. Y bueno, básicamente la prueba de ventilación espontánea nos va a distinguir qué pacientes pueden ser extubados y qué pacientes todavía no van a tolerar la respiración de manera espontánea. Esto lo hacemos mediante 2 técnicas. Una técnica en la cual nosotros vamos a conectar al paciente en un dispositivo de tubo en T, o simplemente bajamos los parámetros del soporte del ventilador mecánico tan bajos, pero tan bajos que simula una respiración con el ventilador mecánico desconectado, que eso se logra poniendo al paciente en modalidad CPAP con una presión de soporte menos de 7. Eso simula un prueba de tubo en T. Y esto simula una respiración, así como yo, ¿no? Entonces, hay 2 técnicas para hacer la prueba de ventilación espontánea, que es la prueba de tubo en T y la prueba con el ventilador mecánico. La prueba de tubo en T, bueno, el paciente ambos tienen que estar despiertos, tienen que estar conscientes para el dicho procedimiento, tienen que estar sentados, favorece la movilidad del diafragma. En el dispositivo, en la prueba de tubo en T, vamos a conectar el tubo a un dispositivo Venturi, a un flujo de 6 a 8 litros por minuto. Y esta prueba tendrá que durar entre 30 a 120 minutos, no más de eso, no más de eso. En el ventilador mecánico vamos a usar los mismos conceptos, solamente que vamos a bajar la presión soporte hasta menos de 7 centímetros de agua, en modalidad CPAP con PIP en 5, tiene que estar en 50% y la duración también va a ser la más de 100, no más de 100, un respiratorio. La que es muy importante, es muy importante. Respiración paradojal, uso de músculos costales, taquicardia. Es un paciente que definitivamente no está tolerando la prueba de ventilación espontánea. ¿Qué vamos a ver en pacientes que no lo toleran? Por ejemplo, un paciente que tiene una saturación entre 85 y 90, pues no lo está tolerando. Un paciente que tiene una frecuencia respiratoria más de 140 latidos tampoco lo está tolerando. Un paciente que tiene más de 35 respiraciones por minuto tampoco lo está tolerando la ventilación espontánea. Lo que debemos hacer es volver a conectar al ventilador mecánico al paciente y evaluar qué cosas pueden hacer que esté causando que falle a la prueba de ventilación espontánea.
Casualmente tenemos acá un cuadrito en el cual vamos a ver las causas más frecuentes por las cuales el paciente puede estar eh, fracasando. Bueno, perdón, este cuadrito nos dice cuáles son aquellos predictores de fracaso, ¿no? Predictores clínicos que no podemos ver así a simple ojito nada más, vemos que signos se ven en el paciente para decir este paciente está fracasando, ¿no? Diaforesis, cianosis, aumento de trabajo respiratorio y todo aquello que había mencionado previamente. En este cuadrito ustedes van a poder ver eh, qué hacemos. Entonces, doctor, mire, mi paciente no ha tolerado la prueba de ventilación espontánea, lo he puesto al ventilador mecánico, le he puesto la prueba de Tuente y le he puesto la prueba de presión soporte y mire, a mi paciente lo tengo así, diaforético, cianótico, desaturando, taquicárdico, taquineico, todo lo que ustedes quieran. ¿Qué hacemos? Bueno, para empezar tienes que evaluar por qué tu paciente ha fracasado, ¿no? Debemos evaluar de manera sistemática la carga respiratoria, la carga cardíaca, la parte neuromuscular, la parte neuropsicológica, la parte metabólica, la nutrición y también la parte hematológica con el nivel de hemoglobina. Entonces, la parte respiratoria debemos ver si es que el paciente está realizando un adecuado trabajo respiratorio, si es que el paciente, si es que vuestro paciente ha recuperado de la neumonía, tal vez no, tal vez sigue con la neumonía o tal vez le ha dado otra neumonía y eso está provocando que el paciente no pueda tolerar la prueba de ventilación espontánea. Tal vez vuestro paciente está haciendo broncoespasmo. Tal vez, bueno, el paciente luego de la extubación ha hecho un estridor post-extubación o está haciendo un estridor. Entonces, hay que ver qué cosas a nivel pulmonar están causando que vuestro paciente no tolere la prueba de ventilación espontánea. A nivel cardíaco, pues, cómo está su corazoncito, está con alguna disfunción, se mueve bien, enzimas cardíacas, electrocardiograma, si es necesario, ecocardiograma. Neuromuscular, la parte de terapia física, cómo está la fuerza muscular. ¿Está haciendo terapia física? No, doctor, no hemos mandado interconsulta de terapia física. Uy, no, eso no es bueno. No, doctor, no tenemos terapista en la unidad. Uy, peor todavía. Si es que ustedes están intentando destetar a un paciente, ya tiene que estar con terapia física. Movilización, cada 3 horas, sentar al paciente en lo posible. Neuropsicológico, el paciente que no tenga, si el paciente tiene delirio, obviamente el paciente no va a tolerar el destete. Doctor, pero el tubo le está causando delirio. Eso hasta cierto punto es cierto, hasta cierto punto no. Porque si bien ese tiene derecho a hacer su delirio, nosotros también estamos en la obligación de tratar y manejar el delirio, de tal manera en que el paciente tiene que estar relativamente tranquilo, controlado, incluso con el tubo de bloqueo. Caso contrario, aumentan las posibilidades de que nuestro paciente esté como el paciente gráfico y no tolere el estrés. La parte metabólica, evaluar si es que nuestro paciente está nuevamente alimentado, si es que no está causando si es que no está cursando por hiperglicemias, por hipoglicemias, malnutrición, a veces la ventilación mecánica produce también injuria a nivel diafragmático, entre otras. Ah, luego de haber evaluado a los pacientes, nuestro paciente tolera la prueba de nutrición, ¿no? Entonces, nuestro paciente le hemos puesto tubo en T, 30 minutos, respiración adecuada, CPAP, soporte en 5, PIP en 5, paciente ha tolerado la prueba de ventilación espontánea. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es evaluar los proyectos de extubación. ¿Qué son las fuerzas? La fuerza muscular que va a predecir si es que nuestro paciente va a tolerar el retiro del tubo endotraqueal. Algunos de ellos, por ejemplo, vamos a mencionar, por ejemplo, es la presión inspiratoria máxima, Pmax, o también conocido como NIF. Básicamente es una presión que se va a generar en los músculos respiratorios eh, cuando nosotros generamos un esfuerzo inspiratorio, una presión negativa, una deflexión que va a hacer el paciente en la onda de presión tiempo, cuando nosotros le vamos a pedir al paciente que infle el pecho. Entonces, lo que nosotros hacemos acá, en este gráfico vamos a ver, vamos a nuestro ventilador mecánico. Algunos ventiladores mecánicos en la parte de las opciones te permite hacer clic y manejo de volumen corriente. En este caso, este ventilador mecánico lo tiene su botón. Eh, a ver, Hamilton no tiene. Drager sí tiene para hacer NIF. Bueno, algunos ventiladores
lo tienen, otros no lo tienen, pero si es que el vuestro lo tiene, intenten ahí, a ver, averigüen, busquen ahí en su ventilador mecánico si es que tiene este botoncito. Si es que no lo tiene, también les voy a enseñar cómo se puede hacer esta manera. Entonces hacemos clic en el botoncito, nuestro paciente ya despierto, con soporte bajo, le decimos, señor, en este caso, asumamos que se llama Pedro. Señor Pedro, respire, por favor, meta aire, hay que decirle que chupe todo el aire que puede. Paciente con el tubo endotraqueal todavía, va a meter aire. El hecho de que esa fuerza que va a generar el paciente al insuflar esa cantidad de aire va a generar una deflexión negativa en una onda de presión sobre tiempo. Y esa deflexión negativa nosotros la vamos a poder medir. Si es que esta onda es menos de entre 20 a 25, es una buena. ¿Qué significa? Que el paciente está pudiendo generar esta presión negativa, que tiene la suficiente fuerza para generar esa presión negativa, lo cual es bueno. Entonces, una presión entre 20 y 25 es completamente adecuada. Otra prueba es el PO1, PO1 o P01, una medición que se hace cuando se ocluye las vías respiratorias, es una pausa respiratoria, bueno, cuando la válvula se va a abrir, la válvula respiratoria está a punto de abrirse, en los 100 primeros milisegundos el ventilador mecánico, en la computadora del ventilador mecánico detecta esa fuerza que genera el esfuerzo inspiratorio, ¿no? Entonces, acá tenemos un gráfico de cómo es que vamos a hacer la medición del PO1. Nuevamente entramos en nuestro ventilador mecánico, vemos que tiene la maniobra del PO1. Algunos otros ya tienen en el ventilador mecánico, en los parámetros de salida, ya tienen PO1, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá una onda de presión sobre tiempo y vemos que en esta pequeña porción, esta es una gráfica pero agrandada por 100. Vemos que desde que el paciente está en la línea de base, bueno, acá ya no está en la línea de base, acá está con PIP, o sea, que está con presión positiva, el paciente va a generar una pequeña deflexión negativa. Pequeña deflexión. Entonces, ¿qué es lo que hace el PO1? El PO1 te mide esta presión, te mide la intensidad de esta presión. Entonces, ¿cómo se lee? Un paciente que hace una presión entre 3 y 4, un paciente con una fuerza muscular adecuada. Un paciente que hace una presión entre 4 a 6, bueno, pues el impulso respiratorio también es bueno. Es bueno y es tolerable en el contexto de un destete. Pero un paciente que hace más de 6, o sea, que está haciendo mucha fuerza, ¿qué está pasando? El paciente está haciendo mucho esfuerzo respiratorio, está trabajando mucho, ese paciente está trabajando mucho, ¿por qué? Porque está sobreexigiendo su pulmón, probablemente su pulmón no esté lo suficientemente capacitado y su fuerza muscular tampoco no sea la adecuada. Va a estar sobreexigiendo, va a generar mucha fuerza. Eso ya no es bueno y eso significa que nuestro paciente pues, no va a tolerar probablemente los siguientes procesos de este. Otro también índice bastante conocido es el índice Tobin, que básicamente es una ecuación aritmética entre la frecuencia respiratoria y el volumen tidal, pero en litros por minuto. Un índice de respiración superficial o un Tobin más de 106, ¿no? Hace referencia a que el paciente básicamente está respirando muy rápido y el volumen tidal es muy pequeño. Un índice de resistencia de respiración superficial entre 60 y 106 puede ser tolerable. Un índice de resistencia menor de 60 es bueno. ¿Qué significa? Que él está respirando con frecuencias respiratorias bajas y con volumen alto. Entonces, lo ideal es de que el índice de respiración espontánea, respiración superficial, perdón, esté menos de 60. Entonces, acá nosotros tenemos nuestro algoritmo. Nosotros ya hemos pasado esta etapa, ¿no? Ya hemos iniciado el destete, ya hicimos la prueba de ventilación espontánea, hemos visto nuestros predictores. Ahora estamos a punto de extubar. Estamos a punto de extubar, pero estamos pasando guardia y yo les dije, un momento, antes de que extubemos, por favor, hagamos el test de CAF. Ustedes me dirán, ¿qué es, doctor? ¿Qué es el test de CAF? Bueno, acá vamos a proceder a explicar, ¿no? Básicamente el test de CAF lo que nos va a hacer es valorar el porcentaje de aire que fuga cuando nosotros desinflamos el CAF. Para los que no son muy conocedores, este es un tubo endotraqueal con su globito insuflado. Cuando el globito es insuflado, genera una presión en las vías aéreas que hace las funciones de un sellado hermético.
Cuando nosotros desinflamos el globito, pues el aire va a fugar. Ese aire es normal, la fuga de ese aire es normal, tendría que fugar. Pero ¿qué pasa cuando no fuga? Cuando no fuga nos puede hacer pensar que el paciente tiene un fenómeno inflamatorio a nivel de la laringe. Y eso podría provocar, si es que no lo controlamos, un estridor post-extubación, que es una complicación, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestro grafiquito. Acá tenemos, por ejemplo, eh, es un tubo endotraqueal, ¿no? Un tubo endotraqueal al cual le hemos desinflado. Le hemos desinflado el globito. Y como ustedes verán, el aire está fugando por ambos lados. Eso es normal. Está gorgoteando, probablemente esté gorgoteando. Van a escuchar ustedes y van a escuchar el ventilador mecánico. Pi, 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 pi. El ventilador mecánico va a comenzar a sonar. Versus este paciente que le hemos desinflado el CAF y no fuga nada. No fuga nada. Usted se acerca al paciente, no escucha nada en la boquita, el paciente está como si nada. Usted ve el ventilador mecánico está como si nada. Pone usted en parámetros de salida, fuga, 0%. ¿Qué es lo que está pasando? Este fenómeno que ustedes están viendo, inflamación, edema. Yo le quito este tubo, este edema va a colapsar la vía aérea y vuestro paciente en 30 minutos va a comenzar a hacer dificultad respiratoria, otra vez intubación. Una reintubación aumenta la posibilidad de morir. Recuerden siempre eso. Es importante decidir a quiénes extubamos. Si es que nuestro paciente, cada vez que extubamos, fracasa, aumenta las posibilidades de morir. Eso es muy importante. Una extubación fallida aumenta la posibilidad de que el paciente pueda fallecer. Entonces nosotros tenemos acá dos contextos, ¿no? Acá nuestro paciente que fuga, vean acá en el ventilador mecánico, entra 350 ml y sale 350. ¿Qué está pasando? 50 ml están perdiéndose. Sí, porque está fugando. Mientras que en este otro caso, el paciente no tiene nada de fuga, entran 350 ml y salen 350 ml. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no está fugando. Entonces, eso no es bueno, porque el paciente puede hacer un estridor post-extubación. Entonces, ¿cómo hacemos el protocolo bueno, el protocolo para medir el TSK? ¿No? Primero que nada, tenemos que primero tenemos que succionar las secreciones, tanto por tubo endotraqueal y también por la boquita. Si vamos a desinflar el CAF, la saliva se puede meter al pulmón y puede ser una tragedia. Entonces, lo primero que nada es, vamos a aspirar las secreciones, pasar al paciente a modo controlado. Vamos a poner al paciente en volumen tial más o menos 8 por kilogramo, 8 por kilo, volumen en modalidad asistido control por volumen, a un flujo de 60 litros por minuto y vamos a desinflar. Una vez que nosotros desinflamos, nuestro objetivo es que la fuga sea más de 110 ml en el ventilador mecánico, o lo que equivale a más del 20%. Pero para aumentar la sensibilidad, tratemos de manejar en volumen. Entonces, si nosotros vemos que en el ventilador mecánico está jugando más de 110 ml, está bien. La gente tiene un test de CAF negativo para predecir estridor post-extubación. Si tiene, si no fuga menos de esa cantidad, pues ojo ahí, puede ser un factor que pueda generar estridor post-extubación. Entonces, más o menos revisando la literatura, ¿qué nos dice la literatura? No sé, ¿para qué nos sirve el test de CAP? ¿Qué pasa si nos sale negativo? ¿Qué pasa si nos sale positivo? Básicamente, este estudio hace un metaanálisis de todo, de muchos estudios y nos dice que sí, pues el test de CAP tiene una especificidad bastante alta. Su especificidad es casi del 90%, pero su sensibilidad es, este, es relativamente baja, no es tan sensible. Entonces, cómo nosotros interpretamos, ¿no? Que este test sea tan baja específicamente perdón, sea tan específico y sea tan poco sensible. O sea, solo tiene una sensibilidad de un 62% y una especificidad de un 90%. Entonces, ¿esto cómo lo interpretamos? Si es que vuestro paciente eh, tiene un test de CAF negativo, eh, hay una sensibilidad, la sensibilidad de esta prueba es de que probablemente vuestro paciente no vaya a presentar un test bueno, no vaya a presentar un estridor post-extubación. Mientras que si vuestro paciente hace un test de CAF positivo, esta prueba es tan, pero tan específica que es muy probable realmente que el paciente vaya a hacer estridor post-extubación. Entonces,
¿Qué debemos hacer con esos pacientes? Por su alto índice de especificidad, esta prueba es bastante buena para decir si es que el paciente va a ser o no va a ser estridor. Su especificidad es casi de un 90%. Entonces, si es que este paciente tiene un test de CAF positivo para estridor, si la fuga es menos de 110 ml, pues ojo con eso, usted debe tener precaución, iniciar protocolo de corticoterapia y diferir la extubación. Una vez que nosotros ya hemos superado el test de CAF, el protocolo la fase de extubación también es un procedimiento protocolizado, la cual nosotros vamos a utilizar jeringas, guantes, una mascarilla N95. Es importantísimo por los fenómenos de aerolización que pueden haber cuando nosotros extubamos a un paciente. Pañuelos descartables porque el paciente va a estar con bastante cianorrea. Es importante tener una bolsa de aspiración funcionante, utilizar una máscara de Venturi o una cánula de alto flujo en los cánula nasal de alto flujo en los pacientes que nosotros pensamos que puede fracasar a la extubación, aunque hay pacientes que son bastante delicados. Pacientes de POC, pacientes con asma, pacientes que han estado mucho tiempo en ventilador mecánico por neuropáticos, preferiblemente extubarlos con cánula nasal de alto flujo. Eh, un caudalímetro, o bueno, una toma de oxígeno o endoscopio va a ser importante porque nosotros vamos a poder evaluar el estridor que pueda estar presentando el paciente y definitivamente algo también muy importante es que nosotros tengamos a la mano el coche de paro. Nuestra máscara 95, nuestra cánula nasal de alto flujo, si es que se requiriese, y nuestro coche de paro. Para el procedimiento de extubación, bueno, es importante el lavado de manos, suspender la alimentación enteral, el paciente puede hacer náuseas y puede vomitar y puede aspirar. Siempre colocar al paciente a 45 grados, aspirar secreciones de la orofaringe y también del tubo endotraqueal con diferentes catéteres, realizar el test de fuga, realizar una adecuada preoxigenación, retirar la fijación, las ataduras que mantienen al tubo pegado al paciente, desinflar el balón de neumotaponamiento y retirar el tubo orotraqueal, ¿no? Como decía, importante, lavado de manos, la aspiración de las secreciones. Luego de la extubación, ¿qué hacemos? Bueno, es importantísimo evaluar la saturación del paciente, los signos vitales, la toma de una gasometría para evaluar la evolución del paciente, titular el FIO2, según el dispositivo que esté utilizando, valorar la deglución, ver si el paciente está deglutiendo, puede deglutir o no puede deglutir sus salivas, o tal vez va a requerir aspiración de las secreciones, es muy importante. Si no logra deglutir sus secreciones, nosotros tenemos que dar la asistencia y tenemos que aspirar las secreciones mediante la aspiración. Eh, Recomendar no hablar, porque recuerden que esa zona va a estar bastante inflamada, entonces evitar hablar en lo posible. Evaluar y controlar el dolor, la movilización precoz, continuar con la terapia física y mantener el ventilador mecánico hasta 24 horas post-extubación. Que no se lleven el ventilador mecánico. Ojo, el paciente tiene 48 horas hasta decidir si es que la extubación ha sido exitosa. Hasta 48 horas. Que todavía no siguen el ventilador mecánico. Puede fracasar. Vuestro paciente puede fracasar. La expectativa de que un paciente fracase la extubación en las unidades de cuidados intensivos varía desde 20 hasta 40%. Y eso no es que sea por culpa del personal, de los médicos, no. Eso, la literatura nos dice que la posibilidad de que un paciente pueda fracasar es altísima, realmente entre 20 a 40%. Definitivamente para disminuir el riesgo, pues estamos nosotros, evaluar bien a vuestro paciente, hacer el test de CAP, hacer la prueba de ventilación espontánea, hacer los predictores, el test de CAP todavía. Y bueno, repasar el protocolo local de vuestras unidades de cuidados intensivos, ¿no? Que no hable, manejar el tema del dolor, terapia física es muy, 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 muy importante. Entonces, yo les quiero presentar este protocolo, este estudio, que fue realizado por un grupo de enfermeras en Estados Unidos, eh, en las cuales ellas plantearon un protocolo, una lista, un checklist, así como cuando el paciente ingresa a sala de operación tienen su checklist, ellas también hicieron un checklist para evaluar si es que el paciente estaba listo para proceder a la extubación, ¿no? Entonces, a esto le llamaron al protocolo BORN,
Parece el protocolo quemado, ¿no? Ustedes buscan en internet, va a aparecer como protocolo quemados, pero no. Burns es el apellido de la enfermera que diseñó este protocolo y su equipo. Solo Burns para eh, la extubación en pacientes que están en deste. Este protocolo fue bastante, me parece bastante importante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque básicamente evalúa bastantes criterios clínicos, casi 26 criterios clínicos. Y ustedes sabrán que mientras más variables nos incorporemos a los estudios, pues la especificidad y la sensibilidad de una herramienta mejora. Este estudio también me parece muy interesante porque lo validaron en bastantes pacientes, casi 2.000 pacientes. Miren, lo han evaluado en 1.889 pacientes, 2.000, eso es bastante. eh, Fue polivalente, fue multicéntrico, fue en distintas UCIs, UCIs médicas, en UCIs quirúrgicas, UCIs reumatología y quemados, en UCIs de cuidados coronarios. Duró un tiempo de 5 años, entonces se tomaron su trabajito bastante en serio. De estos pacientes obtuvieron que el 88% tuvieron éxito y el 12% no tuvieron éxito, pese a usar eh, checklist, ¿no? Entonces, ¿qué incluye este checklist? ¿Qué es lo que hacían estos grupos de enfermeras? El paciente estaba en destete y antes de extubarlo se realizaban estas 26 preguntas. Básicamente 12 preguntas en general y otras 14 preguntas ya mucho más específicas, ¿no? Básicamente empezaban con preguntándose, ¿el paciente está hemodinámicamente estable? ¿El paciente está con buena frecuencia respiratoria? ¿Buen pulso cardíaco? ¿Buen gasto cardíaco? Sí. El paciente estaba libre de algún desorden metabólico, llámese fiebre, temperatura, sepsis, bacteremia, hipotiroidismo, hipertiroidismo. ¿Estaba libre? Sí. Podía, era un punto más en la evaluación de este algoritmo. El paciente tenía un hematocrito más de 25%. Tenía que tener un hematocrito, lo cual significa que el paciente estaba con un nivel de hemoglobina más de 8 puntos, ¿no? El paciente tenía que estar adecuadamente hidratado, ni muy hiperhidratado con balance hídrico positivo, con edemas en la alca, ni tampoco deshidratado. Que la albúmina sea lo más alta probable, porque eso mejoraba la sobrevida de los pacientes. Que los electrolitos estén dentro de parámetros normales, incluyendo el calcio, el magnesio, el fósforo. Que el paciente esté controlado el dolor, que el paciente tenga un dolor, bueno, si tiene dolor, que esté controlado con una escala visual menos de 4 puntos. Que el paciente duerma de manera adecuada es algo muy importante. Y ahí quiero resaltar una recomendación de que el paciente, que es importante que el paciente deba dormir. Muchas veces el paciente lo tenemos todo el día con la luz apagada, está durmiendo y en la noche se despierta, invierte sueño. Al día siguiente viene el terapista y no puede trabajar con el paciente porque el paciente está durmiendo. Y dicen, no, el paciente está con delirio. No, no es que está con delirio, sino que el paciente ha invertido sueño, lo cual es normal porque vuestras unidades de cuidados intensivos son cubículos, son box. El paciente no ve la luz del día, ni la luz de la noche. Solamente nos ve a nosotros que estamos con mascarillas, con gorras, casi solamente nos ven los ojos. Entonces es importante que nosotros aseguremos que el paciente duerma de manera adecuada. Bajen el volumen de las alarmas, tampoco lo apaguen, por favor, pero bajen el volumen de las alarmas, apaguen la luz durante la noche, no durante el día. Hagan que su paciente adecue su ciclo circadiano. Denles ahí en su pastillita de alprazolam, clonazepam, de acuerdo a la indicación médica. Hagamos que nuestro paciente disminuya su nerviosismo, la ansiedad, que lo vea psicología, que lo vea psiquiatría, iniciemos sus antipsicóticos. Evitemos que el paciente tenga diarrea, constipación, que a nivel gastrointestinal esté de manera adecuada. Que el paciente tenga fuerza muscular, que ya esté en terapia física, es bastante, bastante bueno. Que el paciente tenga una placa de rayos X en la cual haya mejoría. Si es que la placa de rayos X todavía sigue congestionada, sigue todavía con infiltrados bilaterales, no, pues así su pulmón no va a aguantar la extubación, va a fracasar. Y como les he dicho, un paciente que fracasa la extubación aumenta la mortalidad. Eh, Algunas preguntas ya mucho más, más específicas, otras 14 preguntas. Como les dije, este es un protocolo bastante amplio, pero incluye todas las preguntas que nosotros deberíamos hacernos antes de extubar a nuestros pacientitos.
Entonces, la pregunta 13, por ejemplo, hace referencia a una capacidad respiratoria adecuada, que el paciente no respire más de 25 veces por minuto, que no esté disnéico y que no use músculos accesorios. Eh, que nosotros no escuchamos o no advertamos sibilantes, roncantes, ni otros sobregrados. Eso es importantísimo, ¿no? Que las secreciones sean mínimas. Normal, el paciente puede tener secreciones bronquiales, pero que sean mínimas. Que el paciente, pues, si tiene una deformidad muscular, pues no es muy buena. Eso es un factor de riesgo para que el paciente pueda fracasar en la curación. Si es que el paciente tiene obesidad, ascitis también, pues es muy mal. El tubo endotraqueal, si el tubo endotraqueal es más de 7 en el caso de los hombres y más de 6,5 en las mujeres, es un factor que predispone estrés post-extubación. Eh, en la vía aérea, que el paciente tenga un reflejo toxígeno adecuado, que nuestro paciente tenga una Pimax más de 20, como había mencionado, Pimax o NIF, ¿no? Y que tenga una presión a la expiración más de 30 centímetros de agua, que eso se produce cuando le decimos al paciente que tosa. Señor, tosa. Y en la onda de flujo vamos a ver cómo se hace una deflexión negativa. Que el paciente, en la prueba de ventilación espontánea, genere volúmenes tibiales adecuados, que genere una capacidad vital o un volumen minuto adecuado, que a nosotros al hacer la gasometría esté de manera adecuada, el CO2 esté lo más adecuado en comparación al estado basal del paciente y que la presión de oxígeno definitivamente esté más de 60%, más de 60 minutos de mercurio con una FIO menos de 40. Entonces, eh, este grupo de enfermeras confeccionó estas 26 preguntas y dijo, bueno, ahora, ¿qué hacemos con las 26 preguntas? Bueno, las sometieron a datos estadísticos y les vieron que los pacientes que respondían, aunque sea más de la mitad, tenían alta posibilidad de tolerar la extubación. Entonces, si nosotros de estas 26, aunque sea repasamos o cumplimos más de 13, vuestros pacientes tienen una posibilidad de tolerar la extubación en un 70%. Definitivamente, mientras más respuestas cumpla, mejor aumenta la posibilidad de que el paciente pueda tolerar la extubación. Este estudio a mí particularmente me ha gustado porque he visto que ha sido replicado en otros países, Japón, en Egipto también, he visto bastantes estudios y yo también lo estoy intentando replicar en mi hospital donde estoy laborando. Entonces, ya llegando a las conclusiones, recordar que el equipo de UCI siempre debe evaluar la preparación del destete antes de lo posible y mitigar los factores de riesgo del destete propio. Para los pacientes que fallan al ensayo del destete o la prueba de bendición espontánea, se debe enfocar de manera estructurada e identificar las causas que puedan predisponer a este fracaso. Si estas causas son reversibles, se deben tomar las medidas correctivas de manera inmediata para prevenir que el paciente vuelva a fracasar una prueba de bendición espontánea. Los protocolos de destete siempre deben existir. Otro dato que quiero compartir con ustedes es de que un protocolo de destete disminuye la mortalidad de pacientes en cuidados intensivos. Eso es importantísimo. En la era de la atención personalizada es importante elegir el modo de destete apropiado para cada paciente, ¿no? Algún paciente tolerará la prueba de ventilación con tubo en T, otro tolerará con ventilador mecánico con CIPAP menos de 7. Y me quiero despedir con un mensaje que hace el doctor Esteban, que es uno de los principales investigadores de estete y desconexión del ventilador mecánico, y que nos menciona que, si bien es cierto, a pesar de que hay muchos datos clínicos, nada supera la experiencia y los componentes del equipo de cuidados intensivos para asegurar un adecuado éxito en la extubación. Bueno, sin más que decirles, les agradezco su atención. Estoy atento a las preguntas que tenga el auditorio. Vuelvo nuevamente con mi estimado moderador. Doctor, en nuestras redes sociales hemos recibido una pregunta de un participante. Aquí le estamos colocando en el chat para que lo A pueda ver, revisar, por favor. vamos a ver. No sabía que estábamos en las redes sociales. Sí. O sea, ¿cuáles son las pruebas claves para evaluar el destete del ventilador mecánico de la extubación? Bueno, a ver, voy a retroceder nuevamente a este algoritmo que es de mi autoría. Estoy proponiendo yo un estudio también en el lugar donde yo laburo. Bueno, entonces, básicamente.
Recuerda, paciente, usted, ¿no? Que está con su paciente, dice, bueno, mi paciente ha tolerado su enfermedad, está en salida, ya le estoy retirando la sedación. Usted se debe preguntar, ¿no? ¿La causa por la cual él está en ventilador mecánico está cediendo? Sí. ¿El PAFI está más de 150? Sí. ¿Está hemodinámicamente estable? ¿O está con noradrenalina dosis baja? Sí. Entonces, ¿su paciente finalmente tiene capacidad para iniciar esfuerzo respiratorio? Sí. Bueno, entonces inicie el destete. Dos pasos importantes del destete, uno de ellos es vital, es la prueba de ventilación espontánea. Es importantísimo. Usted hace la prueba de ventilación espontánea. Si su paciente tolera la prueba de ventilación espontánea, bien, usted puede continuar con el destete. Si usted no tolera la prueba, si su paciente no tolera la prueba de ventilación espontánea, usted está obligado en investigar cuál fue la causa que provocó que su paciente no tolera la prueba de ventilación espontánea. ¿Su paciente tolera la prueba de ventilación espontánea? Sí. Entonces vamos acá a los predictores. Los predictores son herramientas que nos van a ayudar a discernir si es que el paciente puede respirar en condiciones lo más fisiológicas, ¿sí? ¿No? Estando en el ventilador mecánico. Dentro de las más frecuentes, por las que más evidencia tienen, bueno, en sí no todas no tienen mucha evidencia, la verdad. ¿No? No hay hasta el momento la evidencia científica que te diga que algún predictor de extubación, ojo, predictor, no prueba de ventilación espontánea. Una cosa es prueba de ventilación espontánea y otra cosa es predictor. Eh, eh, entonces, la prueba de ventilación mecánica es obligatorio. Si usted quiere destetar a su paciente o quiere extubarlo, tiene que hacer la prueba de ventilación espontánea. Tiene que hacer. Los predictores eh, son condicionales, porque no hay evidencia científica de que algún predictor sea tan sensible como para decidir si es que el paciente va a tolerar la extubación, pero definitivamente las prácticas de buena clínica sugieren hacer predictores. Dentro de los más frecuentes tenemos el PO1, el NIF, el pico flujo e incluso la ecografía diafragmática. Entonces yo les invito a que ustedes revisen esos predictores. Y después, antes de que tú ya decidas extubar a tu paciente, por favor, hazle las pruebas de TSK. Si tu TSK sale negativo para un estridor, vamos a la extubación. Si sale positivo, utiliza un protocolo de corticoides. Y finalmente, culminas con la extubación. Dice, ¿cuál de todas ellas han mencionado en su experiencia la mejor? Bueno, en mi experiencia, bueno, lo que es que uno solo no es el mejor. Creo que la conjunción de todos estos predictores es lo que nos da más seguridad. Como se han dado cuenta en el protocolo que yo he mencionado, el protocolo Burns, no es que te dice, ¿sabes qué? Un parámetro te garantiza sí o sí que el paciente va a tolerar la extubación. No es que el paciente solamente tose, ya, si el paciente tose, va a tolerar la extubación. No. La idea es de que mientras más variables tengamos, mejor, mejor es mejor. Si es que usted puede hacer PO1, NIF, pico flujo, ecografía diafragmática, en buena hora. Pero si usted solamente puede hacer dos, también, pero hágalos. Lo importante es que los haga, que evalúe. Y también evalúe otras condiciones clínicas. Eh, Dice, el simulador que mostró, no, lamentablemente no, el simulador es cortesía del servicio donde yo trabajo, pero tenemos también simuladores, hasta donde recuerdo. Para la próxima charla intentaré usar los simuladores que tenemos. Tenemos en el curso, tenemos el simulador Evita de Drager y tenemos también, si mal no recuerdo, el simulador de Hamilton también. Para la próxima charla voy a tratar de usar esos simuladores porque ustedes estén más eh, preparados para todo. ¿Ok? Bueno, no se olviden que la información que yo estoy mostrando acá ya se les he mandado a los coordinadores del curso, así que ustedes van a poder revisar, van a poder repasarlo. Han sido temas bastante
muy buenos, con una utilidad práctica del 100%. Les invoco a que sigan estudiando y sigan preparándose. Así tiene uno de los mejores currículos para poder hacer que ustedes puedan exprimir por lo máximo la capacidad de su desarrollo y puedan tener un buen desenvolvimiento en sus unidades de cuidados intensivos, en emergencia, en recuperación, en donde sea que ustedes estén. Ya para ir despidiéndome, les agradezco su atención y espero volverles a ver en otra próxima charla. Sin más que decirles, se despide su servidor Ángel Cueva. Agradezco nuevamente a Asís por esta oportunidad. Muchas gracias. Permiso.